Hola, ¿qué tal? Excelente día. ¿Sabéis que en Excel puedes manejar diferentes tipos de datos? Sí, escuchaste bien, diferentes tipos de datos, como nombres, direcciones, fechas, importes, cantidades y cualquier dato que necesites para realizar tus cálculos. Pero antes de llegar a la parte de los cálculos, sean fáciles o sean complejos, necesitamos asegurarnos de organizar nuestra información correctamente para poder realizar esos cálculos. En el tutorial de hoy veremos esa forma, trataremos de explicar de forma sencilla cómo organizar nuestros datos para poder realizar los cálculos sin problemas en nuestras hojas de Excel. Recuerda que con nuestros tutoriales podrás aprender Excel paso a paso y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos, ¿sí? Comenzamos. Recuerda que es muy importante que practiques y hagas ejercicios de lo que estamos viendo. Déjanos tus comentarios, dudas y retro en el área de comentarios del video. Y si crees que el contenido de este canal puede ayudar a alguien, no dudes en compartirlo. Recordemos brevemente que en el tutorial anterior hacíamos la comparación de una hoja de Excel con una hoja cuadriculada, donde cada uno de nuestros pequeños cuadros de la hoja cuadriculada equivale a una celda en nuestra hoja de trabajo de Excel. Ahora, introducir los datos en nuestra hoja de trabajo es tan fácil como empezar a escribir directamente sobre cada una de las celdas conforme lo vayamos requiriendo. En cada una de las celdas de nuestra hoja de trabajo podemos introducir diferentes tipos de datos. Mencionaré los principales tipos de datos que puede tener una celda. Texto, como nombres, direcciones, descripciones de artículos, nombres de empleados, nombres de proveedores, descripciones de partes, insumos, por ejemplo. Números que pueden representar importes, cantidades, volúmenes, porcentajes, kilómetros, peso, precio, etc. Fechas en diferentes formatos. Dependiendo del tipo de trabajo que estemos desarrollando, será el tipo de datos o información que debemos introducir en nuestras celdas. Ahora bien, una vez entendido que podemos colocar cualquier tipo de información en nuestra hoja de Excel, quiero aclarar que si nuestro objetivo en Excel es analizar o calcular datos, lo correcto es que usemos una columna para cada distinto tipo de dato que vayamos a manejar. Imaginemos, por ejemplo, cómo lo haríamos en una bitácora de papel, donde registramos el detalle de cada uno de los movimientos que estemos realizando. Por ejemplo, analicemos este formato descargado de Internet. Se trata de una bitácora de uso de vehículo asignado a una dependencia. Para llenar el formato correctamente, se deberá anotar en cada columna o espacio designado la información correspondiente a ese dato. Me explico de otra forma. Debemos usar un lugar específico para registrar la información correspondiente a la dependencia y los datos del vehículo. Ahora, dentro de la bitácora, debemos usar una columna para cada uno de los datos. El dato de la fecha nos indica cuándo se hizo el movimiento. Los datos numéricos de las columnas kilometraje de salida y kilometraje final nos indican el número de kilómetros del marcador del vehículo antes de su salida y a su regreso. Es importante mencionar que con estos dos datos numéricos podemos calcular la cantidad de kilómetros recorridos por el vehículo en cada una de sus asignaciones, pero esto lo veremos en el próximo video. Enseguida se debe marcar la casilla correspondiente para indicar si se le cargó o no combustible al vehículo. Se marca la casilla sí o no. Y nuevamente los otros datos de tipo numérico, como la cantidad de litros que se le cargaron y el número de ticket de carga de combustible. En la columna correspondiente al recorrido se debe indicar la descripción o ruta que se recorrió, pensando tal vez que se trate de un vehículo para recorridos de rutas de ventas. Ahora, una vez que hemos analizado el formato, vamos entrando en materia y vamos a construir ese mismo formato en nuestra hoja de trabajo de Excel. Pero primero procederemos a eliminar la información que ya tenemos previamente registrada en nuestro formato. Para esto hacemos clic en la esquina superior izquierda y arrastramos el mouse en diagonal hacia la esquina inferior derecha. A este grupo de celdas le llamamos rango de celdas. Una vez seleccionado, simplemente presionamos el botón suprimir o delete. Ahora sí, con esto ya podemos proceder a armar nuestro formato.
Agregamos los títulos para cada uno de los datos que estaremos usando en nuestra hoja de trabajo de Excel. Cada columna de nuestra hoja de trabajo debe tener un solo tipo de dato. Ahora sí ya sabemos lo que es un tipo de dato y cómo debemos usarlos dentro de nuestra hoja de trabajo de Excel. Ahora sí, de esta forma nuestra información se encuentra correctamente organizada en cada una de las columnas asignadas dentro de nuestra hoja de trabajo. Esto constituye la base para poder seguir avanzando hacia adelante y usar plenamente las funcionalidades y bondades de Excel para poder hacer cálculos sin problema, sean estos simples o complejos. Como regla, recordemos que es muy importante no mezclar ni revolver tipos de información en una misma columna. Si nuestra columna va a contener nombres de alumnos, nombres de empleados, nombres de supervisores o nombres de clientes, no debemos mezclar esa misma columna con otro tipo de información. Si va a ser una columna que contenga números como cantidad de artículos, importes, calificaciones, no puede tener otra información como fechas, nombres, teléfonos o descripciones. Con esta definición, sentamos la base sólida para tener una hoja de trabajo perfectamente organizada y lista para poder seguir avanzando. Hasta aquí llegamos con este tutorial y recuerda que seguiremos subiendo de nivel gradualmente.